Quiero contarles esa historia aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje. Me quedé en casa para descansar. Metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado yo también, regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz. Esperé hasta que volviera. Entonces pudimos salir, porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor. Las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por todo el lugar. No pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía, sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar, vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaba frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé ya no estaban. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo, que pertenecían al niño que ahora reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminó. Jamás supe quién era, ni si ha vuelto a la casa, porque decidí desde ese momento nunca volver a quedarme solo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se le estén pasando bien todos en esta nochecita. La nochecita de sábado, viernes sábado, 1 de julio. Aunque ya es prácticamente, debería ser, ¿no? Sí, 2 de julio ya estamos. Cari Santiago nos dice buenas, buenas. Miriam Sorel dice llegué con sueño pero aquí ando. Cari dice veamos con qué no podré dormir hoy. Yasmín Flores López dice buenas noches. Miriam Sorel dice ojalá el próximo programa sea sobre las pesadillas por qué a veces se vuelven a repetir. Muy bien, pesadillas. Déjenme anotarlo de una vez porque luego se me olvida. Pesadillas. ¿Por qué se repiten? Perfecto. Muy bien. Francisco Fabián dice, hola, buenas madrugadas. Hola, hola. Miriam dice, pásenme a alguien el flyer de La Nuez Sonacón para publicarlo, please. Y dice que Santiago le responde a Miriam, ahorita te lo mando. Bueno, pues espero que todos se encuentren bien. De nueva cuenta les digo, yo soy Eric Contreras Ayala, estos Visitantes Nocturnos. Y recuerdo que hace un par de programas, una cosa así, estaba aquí Julieta viendo el programa y me pidió que hablara sobre los Warren, sobre la familia Warren. Antes de esto, pues les quiero poner un
poquito en contexto. Aquí en México, por ejemplo, tenemos personas como los Warren, es decir, que en algún momento se han dedicado a la investigación paranormal, que se han dedicado a este tipo de cuestiones, de dar a conocer casos paranormales. Y bueno, este tipo de personas normalmente son muy controversiales en el sentido de que pues cuando te enfrentas a un caso paranormal, pues es muy difícil poder realmente ejercer un juicio y decir esto es real, esto no es real, esto pasó, esto no pasó. Es bastante complicado poder tener una buena investigación de hechos que de plano son inexplicables, ¿no? Entonces muchas veces estas personas pues se convierten en focos de discusión, de que si son fraudes, de que si no son fraudes, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que vamos a hacer en este programa es no especular tanto sobre la naturaleza fraudulenta o no de los Warren, sino que simplemente vamos a hablar de los hechos. Vamos a hablar de qué son los Warren, quiénes son los Warren, y hablar un poco sobre sus investigaciones paranormales, bla, 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 la cuestión de que si mienten o no mienten, si es real o no es real, eso se los dejo a ustedes, público bonito, para que lo decida por su cuenta en en su propia, vaya, en su propia sapiencia de qué es lo que ustedes quieren o no quieren opinar. Bueno, Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Ed Warren nació en 1926 y murió en 2006. Fue un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica. Se dedicaba a pintar cuadros, aunque también escribía, por lo que fue autor de varios libros de ciencia ficción. Lorraine Warren, quien nació en 1927 y murió en 2019, fue una medium clarividente y junto con su esposo eran dueños del Museo del Ocultismo que se encuentra en Connecticut. Bueno, Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Fue educada en un colegio católico de niñas, en donde, según una entrevista realizada en 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal. En el año 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran estas luces o cuál era su significado. Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio: tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora. Ella contestó: ¿qué luces? Inmediatamente la mandó como castigo a rezar, pensando que estaba mintiendo. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció a su esposo, Ed Warren. Ella murió el 18 de abril de 2019, fecha que ese año coincidió con la festividad de Viernes Santo del cristianismo, a los 92 años de edad en Bridgeport, Connecticut. Y bueno, su esposo, Edward Warren, nació el 7 de septiembre de 1926. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista para The Secrets of the Supernatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas. A los pocos segundos salían de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. El rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme.
Se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en una cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Desde ese momento, Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos. Ed Warren murió el 23 de agosto de 2006 a los 76 años. Bueno, esta pareja se conoció a la edad de 16 años en el Teatro Colonial de Bridgeport, lugar en donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad. Poco tiempo después, Ed tuvo que entrar en la Armada por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le otorgaron 30 días de descanso. De vuelta en Connecticut, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso, y a su regreso Lorraine ya había dado a luz a su única hija, llamada Judy. Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar, algo que desde siempre le gustó y en lo que tenía talento. Pintaba especialmente cuadros de casas que ellos escuchaban que estaban encantados. Iban a este lugar, se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica, y fue ahí cuando Lorraine empezó a desarrollar más su don. Podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún otro ente demoníaco. Con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas, que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa. Ella les pedía que compraran el cuadro que Ed había pintado, el cual normalmente estaba pintado con fantasmas e identidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Conforme pasaba el tiempo, Ed y Lorraine fueron obteniendo más y más reconocimiento, fundando así en el año de 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que en inglés es New England Society for Psychic Research, and ESPR. Okay. Bueno, esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales en los Estados Unidos. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Burley, lugar situado en Essex, que cuenta con la fama de ser la casa más endemoniada de Inglaterra. A pesar de esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones, sino que solo recibían ingresos a través de los cuadros que Ed aún se dedicaba a vender. Al poco tiempo de estar ayudando a las personas e investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como clarividente y medium. Por su lado, Ed fue considerado el único demonólogo que ha sido reconocido por la Iglesia Católica, ya que trabajó con otros 7 demonólogos que eran todos sacerdotes excepto él. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. Esta fue fundada en 1952. Es una sociedad que solo se dedicaba a investigar diferentes apariciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, los Warren se dieron cuenta de que querían ayudar a las personas desde la raíz y que no podían limitarse a explicar lo que había sucedido. Para ello, ambos necesitaban obtener el conocimiento necesario para lidiar con los diferentes entes. Ed comenzó a entrevistar a varios miembros del clero, preguntándoles sobre la reacción que tendrían si alguien les llamaba y dice que su casa está embrujada. Para su sorpresa, varios de ellos respondieron que les mandarían a un psiquiatra e incluso otros ni siquiera creían en el diablo. El trabajo de la NESPR se basa en la religión, pero también utiliza la ciencia. A todas las personas que creían que Ed y Lorraine eran una farsa, Ed les contestaba que tenían de su lado la parte científica de la investigación. Juntos hablaban y llegaban a una conclusión del caso.
Nadie puede engañarnos diciéndonos que una casa está encantada y salirse con la suya, porque yo soy el mayor escéptico. Tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con los sentidos físicos. Esta es una cita de Ed Warren. Los médicos investigadores, policías, enfermeras, estudiantes y la sociedad en general son las personas que ofrecen voluntariamente ser parte de la fundación. El NESPR no cobra por sus servicios y solo pide ayuda económica para cubrir ciertos gastos. Entonces, ¿cómo conseguían dinero Ed Warren y Lorraine si no cobraban por sus casos? Bueno, ellos también fueron autores y colaboradores de varios libros asociados a casos ocurridos en casas encantadas, incluyendo el libro Deliver Us from the Evil, The Amityville Horror, es la casa de Amityville, The Demonologist, The Monologist, The Demonologist, The Devil in Connecticut, A Dark Place y True Haunting of Borley Rectory. Cazadores de fantasmas, la verdadera historia de los demonólogos más famosos, escrito por Ed Warren. La casa embrujada, The Haunted, la verdadera historia de la pesadilla de una familia, escrito por Robert Coram y Jack Smurl en colaboración con Ed y Lorraine. Werewolf, la verdadera historia de una posesión satánica, escrito por Ed Warren. El cementerio, colaboración con David Chase. En la oscuridad, en la Dark Place, en colaboración con Carmen Reed. Al Sneaker y Ray Garton. Ghost Tracks, quien fue escrito por A. Wicks. Y bueno, también apareció en algunos programas de televisión. Lorraine apareció en varios episodios de The Haunted, serie que fue realizada por 20th Century Fox, escrita por Robert Corran, Jack Smurl, Ed y Lorraine Warren. Lorraine también apareció en Paranormal State, en el papel de investigadora. Ambos aparecieron en The Scariest Places on Earth y en la película The Conjuring. Lorraine tiene una aparición en una de las escenas en donde los actores que interpretan a Ed y Lorraine están dando una conferencia de demonología. Y bueno, en un momento les hablo sobre sus investigaciones más notables. Vamos a ver si tenemos mensajitos en el Facebook sobre el tema de hoy. Chan, chan, chan. Dice Francisco Fabián López Castillo, ¿de qué te pedí investigar? No me acuerdo, Fabián, me acuerdo que me habías hablado sobre algo o me habías preguntado sobre algo, pero no lo anoté, perdón, y se me fue. O más bien, no encuentro en dónde lo anoté, porque sí recuerdo que lo anoté. Pero bueno, Miriam Sorel, esta pareja son como la Patti Chapoy de lo paranormal. Pues no tanto como Patti Chapoy, porque Patti Chapoy dejó de ser periodista para convertirse simplemente en una persona que da chismes. Es decir, no investiga, solamente va por el rumor y lo reporta. Esa es mi opinión personal. Cari Santiago, tan real como cañitas. Dice Gerardo Valdés Uriza, buenas noches. Dice Miriam Sorel, ¿alguna vez fue tan movido solo algún muñeco de líder? ¿Alguna vez se ha movido solo algún muñeco de líder o de Urso y Dax? Dice Cari Santiago, ¿no viste la transmisión de noviembre donde en pleno en vivo le aventaron una libreta a Gert? Dice Gerardo, yo lo vi muy cerca. Francisco Fabián, ya me acordé, era sobre los cuadros de los niños que lloran. Tienes razón, sí es cierto, era sobre los niños que lloran. Gracias por recordármelo, no sé en dónde lo anoté, que ya no lo encontré, pero vamos a volver a anotarlo. Los niños lloran. Cuadros, sí es cierto, sí es cierto. Muy bien. Y Miriam Sorel dice, no
empecé a ver los programas, creo en diciembre, no recuerdo. Y Cari le responde, no recuerdo cuál es, pero lo voy a buscar. Sí, hubo un programa de noviembre en donde se le cayeron cosas al líder, eso es cierto. Eh, bueno, justamente esto es lo que yo quería hablar sobre los Warren y todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos en México a Carlos Trejo y el caso Cañitas, ¿no? Y también en cierta forma tenemos a Jaime Maussan. Ahora, ¿cuál es el problema con estas personas? Carlos Trejo ya es una persona pues que ha quedado bastante mal en su imagen personal, justamente porque muchas personas lo han acusado de fraude, porque muchas personas que aparecen dentro de su novela pues ya han salido a declarar que no es cierto, que las cosas no ocurrieron así, bla bla bla, etcétera. Personas que se supone que están muertas dentro de su novela de Cañitas han salido a hablar y a decir pues que no, que están vivas, ¿no? Y esa es la cuestión. Ahora, por ejemplo, Jaime Maussan podría estar un poco más cercano a los Warren en el sentido de que Jaime Maussan es un periodista. Él utiliza justamente y la investigación, utiliza a otras personas, a otros colaboradores que él tiene para realizar estas investigaciones de orden periodístico sobre diferentes temas. En donde más se ha dedicado Jaime Maussan es en la ovnilogía, ¿no? Bueno, en todos los objetos voladores no identificados. Ahora, ¿de dónde obtiene dinero Jaime Maussan? Justamente de su labor periodística, justamente de sus investigaciones. Él cuando vende algo, pues lo vende directamente desde ahí. Es decir, él vende conferencias en donde habla sobre los casos, ¿no? Él vende pláticas, él vende, creo que también tenía en algún momento su sitio web y todo esto en donde justamente hablaba sobre los casos de los que él estaba trabajando en ese momento y pues la gente que le interesaba o no, pues ya podían adquirir boletos para verlo en alguna conferencia o podían dar algún tipo de dinero dentro del sitio web para mantener las investigaciones, ¿no? Entonces, esta es una manera que yo digo que está muy bien en su plan de negocios, de que él no está vendiendo el tema, la morbosidad, sino que él está vendiendo su labor de periodista, su labor de investigador y todo el trabajo que él está realizando en estas investigaciones, pues vaya, se lo está cobrando directamente a la gente a la que le interesan estos temas, ¿no? Y el problema con Carlos Trejo es que aparentemente Carlos Trejo sí cobraba por hacer sus limpias y estas ondas, bla, bla, bla. Realmente no estoy muy enterado, pero parece que cobraba por apariciones y todo. Y como les digo, pues Carlos Trejo quedó bastante mal en cuestión de su credibilidad hacia el público después de que aparecieron estas personas de su libro que dijeron que el caso Cañitas, que es el caso por el que él es más conocido y por el que en los 80s pues prácticamente se convirtió en una celebridad local, pues varias personas dijeron que no había ocurrido, que no era cierto. También Carlos Trejo en su momento se ha dedicado a ser escritor, ha escrito un par de libros de casos sobrenaturales que justamente él ha tratado o se ha metido a investigar, pero que pues muchas personas dicen que no investiga bien o que no investiga con el suficiente rigor con el que deberían abordar los casos. Eh, el mismo Carlos en algún momento se peleó con Maussan por un caso de una momia extraterrestre, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una persona que se ha dedicado más al escándalo y que parece que está más preocupado por el escándalo que por en realidad tener una carrera de investigador paranormal y todo esto. Bueno, se supone que él se dedica a otras cosas, ¿no? Que él tiene una carrera o al menos tiene un trabajo
de planta y que toda la cuestión de ser cazafantasmas pues lo hacen sus ratos libres, ¿no? Esto es parte de lo mismo que abogan Lorraine y Ed Warren, de que pues ellos no persiguen dinero directamente de los casos, y es de como ellos tratan pues de escudarse un poco o de decir, bueno, sí, hacemos esto y esto, pero pues no lo estamos cobrando. Dice Sonny Beth Álvarez, buenas noches nocturnos. Carly Santiago dice, como ahorita la morra de Centroamérica que habla alienígena, pues es la verdad, desconozco esta morrita, no sé nada de ella, solamente sé que existe por memes de Facebook, pero parece que ella sí estaba cobrando, ¿no? Estaba cobrando eh, pláticas y cursos y talleres para hablar como alienígena. Realmente ni siquiera he visto su video ni nada, entonces realmente no puedo opinar mucho sobre ella. A ver, chun chun chun. Una vez en la casa de mi esposa vimos una sombra blanca pasar en la cocina. Esto lo dice Francisco Fabián. Ok. Sonibet, este ya lo había leído. Buenas noches, sí. Y dice Miriam Sorel, me amo, te amo, llama Trina, llama gemela. Ok, esto es de la chavita que habla alienígena, ¿no? Bueno, para hablar de los Warren, obviamente los Warren se hicieron muy famosos en el momento en el que sus casos se convirtieron en películas, se convirtieron en adaptaciones cinematográficas. En el año 2009, la película The Haunting in Connecticut se basó en las investigaciones de los Warren. En el 2012, Lorraine tuvo una participación en la investigación de Amityville Horror, que es la famosa casa de Amityville, ahí en los Estados Unidos. Y gracias a su don pudieron descifrar la oscura historia detrás del espantoso hecho ocurrido en la casa. Posteriormente se hizo una película basada en eso. El 19 de julio de 2013 se estrenó la película El Conjuro, dirigida por James Wan y basada en supuestos hechos reales de las investigaciones de los Warren, con Vera Farmiga interpretando a Lorraine Warren y Patrick Wilson como Ed Warren. El Conjuro 2 se estrenó en Norteamérica en junio de 2016, igualmente dirigida por James Wan. También han participado en las películas Annabelle Comes Home y La Monja. 2021 se estrenó El Conjuro 3. Y bueno, vamos a hablar sobre sus investigaciones más notables. La muñeca Annabelle. De acuerdo con los Warren, en 1968, dos compañeras de piso que eran enfermeras alegaban que una muñeca Raggedy Ann estaba poseída por el espíritu de una joven niña llamada Annabelle Higgins. Llamaron a los Warren explicándoles que ella se movía por la habitación. Los Warren les explicaron que la muñeca no estaba poseída por ningún espíritu, sino por un ente demoníaco, ya que los espíritus no tienen el poder de poseer objetos. Además les dijeron que la muñeca solo fue utilizada como un conductor o medio, ya que los demonios no poseen cosas, sino personas. Así que realmente el demonio quería poseer a las enfermeras. Actualmente la muñeca forma parte del Museo del Ocultismo de la familia Warren. Sobre este caso se encuentra basada la película de 2014 Annabelle, dirigida por John R. Leonetti. Ahora, no sé si lo recuerdan, pero en últimas fechas, me parece que fue el año pasado, se había hablado de que la muñeca Annabelle, justamente esta muñeca, la original, había desaparecido del Museo de los Warren y que estaba perdida. No sé qué haya pasado con ella. Otro caso es el de la familia Perrón. Los Warren afirmaron en 1971 que en Hampshire, Rhode Island, el hogar de la familia Perrón estaba siendo acechado por una bruja llamada Bathsheba, que vivió ahí a principios del siglo XIX.
De acuerdo con los Warren, Bathsheba Sherman maldijo la tierra cuando su esposo la encontró frente a la chimenea sacrificando a su hijo, declarando su amor por Satanás. Posteriormente se suicidó para que cualquiera que viviera ahí muriera de alguna forma. Esta historia es el tema de la película de 2013 El Conjuro. Lorraine Warren era una consultora de la producción y apareció en un cameo de la película. Un reportero de USA Today cubrió algunos aspectos de la película. La actual propietaria del terreno hizo su propia averiguación con investigadores privados, con quienes ha trabajado para refutar las historias de brujería y muertes trágicas en esa casa. El terror de Amityville. Los Warren son probablemente más conocidos por su relación con el caso de 1976, conocido como el terror en Amityville, en el cual un matrimonio de Nueva York, Josh y Carrie Lutz, afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca tan intensa que finalmente los obligó a abandonarla. De acuerdo a los expedientes de los Warren, en la casa Ronald DeFeo asesinó a toda su familia. Sin embargo, al declararle culpable, dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo. Por esta y varias razones, se cree que el caso fue una farsa para los Warren. Los autores de The Amityville Horror Conspiracy, Stephen y Roxanne Kaplan, personalizaron el caso como un bulo. Lorraine Warren declaró a The Express Times que The Amityville Horror no era un engaño. Este tema fue base para el libro de 1977 The Amityville Horror y las películas de 79 y 2005 del mismo nombre, y este caso también aparece en los inicios de la película El Conjuro Parte 2. El poltergeist de Enfield. A finales de 1977, los Warren investigaron el caso de un poltergeist en Enfield, al norte de Londres, el cual afectó principalmente a una niña de 11 años de edad, Janet, la cual estaba siendo usada por un ente. El caso sufrió varias complicaciones debido a la incredibilidad de las pruebas presentadas. La historia fue la inspiración para la película El Conjuro Parte 2. Obligado por el demonio. En 1981, Ann Johnson fue acusado de asesinar a su casero, Alan Bono. Ed y Lorraine Warren fueron llamados antes del homicidio para lidiar con una supuesta posesión del hermano menor de la prometida de Johnson. Los Warren afirmaron después que Johnson también estaba poseído. Durante el juicio, Johnson intentó librarse de la culpabilidad alegando posesión demoníaca, pero este argumento no fue aceptado en la corte. El caso fue descrito en el libro de 1983 titulado The Devil in Connecticut, y la historia fue la inspiración para la película El Conjuro Parte 3. La aparición de Connecticut. En 1986, Ed y Lorraine Warren anunciaron que The Sneaker House, una casa funeraria, estaba infectada con demonios. El caso fue cubierto en el libro de 1992, In a Dark Place, The Story of a True Haunting, una película de TV. Luego fue parte de la serie de Discovery Channel A Haunting, producida en 2002. Una película pobremente basada en estos eventos, dirigida por Peter Cornwell, fue lanzada en el año 2009. La familia Smurl, Jackie y Janet Smurl, residentes en Pensilvania, reportaron que su casa era acechada por numerosos fenómenos paranormales, incluyendo sonidos, olores y apariciones. Los Warren se involucraron en el caso y declararon que la casa estaba ocupada por 3 espíritus menores y también por un demonio que aparentemente abusó sexualmente de Jack y Janet Smurl. Este caso fue motivo de un libro de bolsillo de 1986 llamado The Hunt, y una película para televisión homónima dirigida por Robert Mandel. Hombres Lobo. En 1991, el libro de los Warren Werewolf, The True Story of Demonic Possession, fue publicado, en el cual aseguran haber exorcizado un demonio hombre lobo.
Bill Ramsey había mordido a un gran número de personas en repetidas ocasiones creyendo que era un hombre lobo, aunque no hubo fotos o videos que comprobaran que Bill estaba poseído por un ente demoníaco. El caso dio mucho de qué hablar. El cementerio Unión, el libro de Ed y Lorraine Warren, El cementerio, de 1992, describe las apariciones de un fantasma femenino en el cementerio Unión en Eastwood, Connecticut, conocido popularmente como la Dama Blanca. En el texto, Ed Warren aseguraba haber capturado este suceso en una cinta. Sin embargo, el caso no fue tan documentado, ya que no se dio a conocer la cinta por decisión de los Warren. Exorcismo en Connecticut. En el libro de Ed y Lorraine Warren, En la oscuridad, se narra el supuesto tormento al que fueron sometidos los miembros de la familia Snickden tras mudarse a una casa que anteriormente había sido una funeraria. Los sucesos inexplicables investigados por el demonólogo y la medium sirvieron como inspiración para la película Exorcismo en Connecticut. Y bueno, lo que sucedió con varios de los objetos y cosas raras que vieron los Warren durante su tiempo fue que los fueron acumulando en su casa y después lo convirtieron en un museo llamado el Museo del Ocultismo, único en su tipo. El Museo del Ocultismo contiene todos los objetos que han sido investigados por los Warren, objetos que fueron utilizados para magia negra o tendrían algún vínculo con alguna entidad demoníaca. El objeto más conocido, por supuesto, es la muñeca Annabelle. Para mantener todo en calma, un sacerdote va a bendecir el lugar con agua bendita al menos 3 veces por semana. Y bueno, como les vuelvo a repetir, solamente estamos hablando sobre los hechos, sobre lo que está ocurriendo. Ya ustedes sabrán si los Warren son farsantes, si los Warren están mintiendo, bla, bla, bla. Ya está dentro de el juicio de cada uno de ustedes saber si sí o si no. Chun, chun, chun. Vámonos a los comentarios. Dice Francisco Fabián López, yo estoy casado con Anabel. Dice Miriam, le responde Manchado. Y Cari Santiago, como dicen, de hecho hay un episodio de Leyendas Legendarias que lo explica. ¿Qué explica Cari Santiago? A ver, estoy leyendo los comentarios anteriores para ver de qué me perdí. Chun, chun, chun. Bueno, supongo que estas leyendas legendarias explicarán a los Warren o algo parecido. Creo que eso es de lo que estamos hablando. Y bueno, sí, el caso de los Warren en un episodio de Leyendas Legendarias. Pues bueno, está muy bien. Hay que escucharlo. Esto es lo que tengo para ustedes. Hay de estos casos, pues algunos que son muy interesantes, otros que más o menos, pero se pueden dar cuenta de pues cuál era el modus operandi de esta pareja. El modus operandi era justamente encontrar una casa que supuestamente estaba embrujada, investigarla y después hacer un libro. Y después este libro pues darle una gira de medios, esto es anunciarlo en algunos programas de televisión local allá en Estados Unidos, bla bla bla, esperar a que algún productor o alguien compre los derechos y hacían una película o una serie de televisión o cualquier cosa, y pues prácticamente de ahí se generaba, al menos en mi parecer, se ve que se generaba una buena lanita en todo esto de los Warren, ¿no? Yo los veo más como una pareja de entretenimiento, investigadores tal vez, quizás, y bueno, como les dije, no voy a hacer yo un juicio sobre ellos de si son farsantes o no.
Esto ya será visión y obra de cada quien. Tampoco nosotros vamos a estar diciendo que Carlos Trejo y todos estos son farsantes. Ya los hechos serán los que hablen sobre estas cuestiones. Y esto es justamente de lo que yo trato de hacer aquí en Visitantes Nocturnos y en general. Yo trato de abarcar esos temas de una manera objetiva, simple y sencillamente hablando de los hechos, hablando de los casos, hablando de las cosas cómo sucedieron, cómo aparecieron, cómo las estoy yo relacionando en estos momentos, sin ejercer un juicio realmente de si son o no son, de si fueron o no fueron, porque eso ya es meterme en otras ondas que no me corresponden. Cari Santiago dice, tal vez no eran farsantes, más bien eran oportunistas que le aumentaban dramatismo para vender sus libros. Y Miriam Sorel dice, se me fue el internet. Eso sí, da mucho miedo. Chan, chan, chan. Bueno, esto fue el caso de los Warren, o más o menos lo que se tiene sobre ellos. Y ahora, si les parece bien, vamos a mi parte favorita del show, que es cuando tomo una historia de este libro que se llama Historias de Cuento Ficción y me pongo a leer un relato de este libro. La historia que voy a leer se llama Reacción en cadena. Una onda de radio emitida a 100 kHz avanza a través de la troposfera. Viaja a través de cientos de kilómetros, silenciosamente contacta con el material radioabsorbente de un goniómetro. Decenas de transistores codifican la señal, transformándola en otra señal, distinta a 3,4 kilohercios. La nueva señal emitida a través de dos imanes conectados acaba después de varias repeticiones y retransmisiones en una gran antena de telecomunicaciones. Cadenas de bits se transforman en el cuerpo de un email, el cual al ser recibido hace sonar un pitido de alerta en un pequeño portátil. Un pequeño icono parpadeando excita las pupilas del hombre sentado frente a este portátil. Un impulso eléctrico salta de un axón en la médula a otro. Glándulas sudoríparas empiezan a trabajar a pesar del frío ambiente. Ese hombre llama a Otto, ese a otro más. Rápidamente, este último pulsa el botón del móvil de alta seguridad. Un mensaje cifrado es replicado desde los semiconductores del procesador hasta el oscilador, que convertirá la señal del mensaje en pulsos que serán emitidos por la antena. Milisegundos más tarde, en otro móvil situado a varios kilómetros de ahí, aparecerá el mensaje: quedan 5 minutos para que se active el plan. Un hombre palidece avistando a otro más. El hombre avisado baja una escalera. Ahí otros dos hombres se levantan accionando sus músculos para quedar en posición de firmes. Los cantos de sus mantos chocan contra las gorras de plató. Dos manos de distintos cuerpos buscan dos llaves de idéntica forma, pero distintas codificaciones. Dentro de los bolsillos de dos uniformes idénticos, pero de distinta talla, las dos llaves son encontradas a la vez e insertadas con fuerza en dos cerraduras gemelas. Varios conjuntos de músculos carpianos giran a la vez para que las cerraduras sean activadas. Inmediatamente, el líquido oleico mueve un pistón que a su vez mueve una compuerta. Al llegar al final del recorrido, la puerta activa un resorte que hace circular una corriente alterna a 6 voltios que activa un voltor eléctrico que a su vez enciende un potente calentador. Miles de litros de combustible de cohete alcanzan su temperatura de uso en pocos segundos.
Un termostato se dispara, activando un conjunto de tareas sin vuelta atrás, que acabarán por encender una maquinaria gigantesca. Una explosión brutal lanza el artefacto hacia arriba con una potencia descomunal. Motores eléctricos empujan unas finas piezas de aluminio con precisión y delicadeza, pero con inexplicable fuerza, hasta que se quedan inermes. 57 segundos más tarde, el cilindro metálico llega a la altura prefijada y explota. El viento huracanado, ardiendo a millones de grados, se dispersa en todas direcciones a la vez. Miles de millones de átomos de carbono son volatizados. Millones de sinapsis se pierden sin tiempo de llegar a activar los músculos que mueven los filamentos que componen las cuerdas vocales de una garganta. Cientos de miles de gargantas no gritan, se han carbonizado antes de poder hacerlo. Una guerra se acaba y seguidamente otra comienza. Muy bien, pues esto es un cuento bastante interesante en donde pues te hablan justamente de los efectos de la guerra, de los efectos de lanzar un misil, pero desde lo micro, de lo micro a lo macro. Vamos a ver mensajes, chan, como DVD. Historias de contraficción, sí, mucha info, no sabía bien quiénes eran. Chun. Pues bueno, si les parece bien, si no tienen algún otro tema o alguna otra conversación en el chat de lo que quieran hablar, creo que nos vamos a ir a la Barney Bolsa. Va a sacar el librito de leyendas mexicanas y vamos a leer una leyendita de este libro para despedir el capítulo de hoy. Vamos a leer de mantener la calma para salvar vidas. Bueno, vamos a leer El espectro de Don Erasmo. Hace aproximadamente 80 años, una mujer que vivía sola en una enorme casa tejía un suéter en una de las habitaciones de su hogar, cuando un hombre ataviado completamente de negro se le apareció súbitamente. Ella sospechó que se trataba de un espectro y se sobresaltó, pues por primera vez en su existencia era testigo de la visión de un fantasma. El aparecido tenía cubierta la cara con una capa y a pesar de que era amable con la señora, ella no dejaba de sentir escalofríos. Él se presentó diciéndole que su nombre era Erasmo y le explicó que años atrás murió intempestivamente, por lo que su situación testamentaria quedó inconclusa. Lamentaba ver cómo sus hijos peleaban entre sí por sus propiedades y mientras los trámites de la herencia no estuvieran arreglados, su alma no podía descansar. La mujer comprendió perfectamente, pero seguía preguntándose ¿por qué precisamente a ella se le aparecía aquel espectro? ¿No todas las personas tenían la suficiente sensibilidad para percibirlo? ¿Y ella, en ese sentido, fue elegida? ¿Qué clase de privilegio era ese, si el hecho de ver un fantasma le ponía la piel de gallina? Pasaron 2 horas desde que el espectro del hombre vestido de negro llegó a visitar a la mujer, y ésta ya se encontraba mucho más tranquila. El fantasma le suplicó interponer su prestigio e influencia como dama de sociedad y arreglar su situación testamentaria. Le indicó además el sitio donde se localizaban sus documentos y la clave para poder acceder a ellos en la caja fuerte de un banco cercano. La mujer accedió a las peticiones del espíritu, ya que deseaba no volverlo a ver, y también porque le había inspirado una extraña confianza familiar. Al día siguiente, la elegante señora fue al lugar donde el espectro le indicó. Efectivamente,
A partir de la combinación pudo extraer los documentos importantes de la caja fuerte. Se dirigió con un abogado y le mostró el testamento. Hicieron todos los trámites para que ella fuera la representante directa de don Erasmo y decidió visitar a uno de los hijos. Cuando la señora llegó a la casa del primero, tocó a la puerta y salió un hombre joven que, extrañado de verla, le preguntó qué era lo que deseaba. Ella no sabía cómo explicar la cuestión de la aparición de su padre, sin embargo tomó valor y comenzó a narrarle lo sucedido. El muchacho pensó que la señora estaba loca y se burló del honor de la familia y de la desgracia de su padre. No podía creer lo que explicaba, por lo que la corrió de manera grosera. La señora se sintió frustrada y dudó por momentos de la aparición que tuvo días atrás. Sin embargo, cuando de vuelta a su caja se disponía a descansar, la sombra espectral de don Erasmo reapareció. La mujer sintió un escalofrío espantoso, sin embargo, le pidió al fantasma que la dejara en paz, ya que su hijo no le creía ninguna palabra y la había corrido a empujones. El espectro de don Erasmo insistió en su cometido, ya que ella era la única persona con la que había logrado entablar comunicación después de muerto, así que le pidió que fuera a visitar a su segundo hijo. La mujer tuvo que aceptar a regañadientes dicha petición. Quería terminar de una vez por todas con aquellas apariciones que le crispaban los nervios. De esta manera llegó a la casa del segundo hijo, quien, advertido previamente por su hermano, se negó rotundamente a recibir a la mujer. Sin embargo, ella insistió tanto que el muchacho, cansado de oírla tocar el timbre, abrió la puerta y escuchó a la molesta señora. Ella narró con detenimiento todo lo sucedido con el espíritu de su padre, mostró de paso los documentos hallados en la caja fuerte. El joven se mostraba cada vez más comprensivo, o al menos eso es lo que aparentaba. Le pidió volver al día siguiente para juntos convencer al hermano mayor de lo que decía. Un día después, la señora llegó puntualmente a casa del hijo menor de don Erasmo, tocó la puerta y un hombre vestido de blanco le abrió amablemente. La invitó a tomar asiento en la sala, donde los dos hermanos y otro hombre ataviado de blanco la esperaban con paciencia. Ella no comprendía por qué aquellos hombres ajenos a la situación familiar se encontraban ahí. Le pidió nuevamente relatar todos los episodios que había tenido con el espectro y de pronto uno de los hijos rompió en llanto y le gritó diciéndole: «Miente, usted miente, vieja loca. En primer lugar, mi padre se suicidó después de haber asesinado a mi madre, ya que ella lo había descubierto en su engaño con otra señora. Y esa mujer, esa señora es usted». En ese momento la mujer, que efectivamente tuvo amoríos con don Erasmo años atrás, recordó de un golpe todo lo que hasta ese momento su mente había borrado por completo. Cayó en la cuenta de que si don Erasmo se había presentado cubierto del rostro era porque se había dado un balazo en la cabeza. Afligida y visiblemente perturbada, no se resistió cuando los hombres vestidos de blanco la tomaron por los brazos para llevarla a internar al psiquiátrico de la ciudad. La gente que la conoció cuenta que desgraciadamente esta mujer murió en el manicomio. Después de varios años, según ella, todos los días la visitaba el espectro de su ex amante, por lo que, horrorizada, gritaba por horas hasta que el cansancio la hacía dormir o hasta que le inyectaban algún sedante. Chan, chan, chan. Samuel Lara le dio like a nuestro stream. Muchas gracias, Samuel. Fernando Ruiz también le dio like a nuestro stream. Brenda Rosas está siguiendo nuestra página. Muchas gracias, Brenda. Papito Yacir, Leticia González, Fernanda Ángeles, Keira Lu, Mayri Yang Jung, Gustavo Adolfo. Son personas que están siguiendo la página. Muchas gracias a todos ustedes. Y regresando a Facebook, vamos a checar los mensajitos. Parece que ya no hay mensajitos nuevos. Bueno,
Entonces decía Cari Santiago, podría decirse que la persiguió el sentimiento de culpa hasta su muerte. Pues parece que sí. Lo malo es que no le hicieron caso a la señora, porque la señora sabía todo sobre este señor, sobre todos sus documentos y sobre la herencia. Lástima que no le hicieron caso, porque eso probablemente hubiera hecho que el fantasma la dejara en paz. Y bueno, si les parece bien, antes de terminar con el programa de hoy, los quiero invitar a un evento. Nam nam nam. Los quiero invitar a No es una con, que se va a desarrollar el 16 de julio del 2022. ¿Qué es una con? ¿Qué es No es una con? Pues no es una convención, sino que es un encuentro de artistas gráficos. ¿Qué es un encuentro de artistas gráficos? Es básicamente personas con las mismas afinidades, con los mismos gustos, con los mismos, eh, no sé, habilidades de hacer cositas, de compartir su talento, pues se van a reunir todos juntos bajo el mismo techo para tener una buena convivencia con el público que puede llegar a interesarse por sus productos. Es un meet and greet. Un meet and greet es justamente cuando uno puede llegar a conocer a este tipo de artistas, no como en un ambiente de convención en donde es más hermético, donde no te permiten acercarte a cierta persona o donde te ponen límites de que no puedes pedirle firmas, cosas así. No, la No es una con es como que algo más abierto, algo más ameno, más para fans, en donde justamente se promueve que vayas con la persona, que platiques con ella, que te cuentes sobre su trabajo, que tú te sientas identificado y abierto con el trabajo que realizan todas estas personas. Va a haber varios invitados, ya tenemos como 10 personas, 10 participantes confirmados, entonces va a estar muy interesante y te invito a que vayas. No es una con, se va a desarrollar el 16 de julio del año 2022 en el Trooper Gourmet. El Trooper Gourmet es un restaurante que se encuentra en Antillas 502 en la colonia Portales de la Ciudad de México. En la parte de afuera de ese restaurante, en la calle de Antillas justamente, se va a desarrollar esta No es una con, como una especie de tianguis, en donde los artistas van a estar puestos con sus mesitas, con sus trabajos, con sus cosas, para que tú puedas verlas, puedas tener un acercamiento con todos ellos, platicar y bueno, más que nada pasarla bien, pasarla chido, Liro. Dice Cari Santiago, nos vemos en la No es una con. Lizard Paper presente exactamente. Va a estar ahí Cari Santiago con sus figuritas de papel y muchas otras cosas que hace. Justamente ella en su transmisión de... ¿Cuándo fue? Miércoles, ¿no? Miércoles a las 7 hizo una transmisión en donde hizo un muñequito con lana. Eh, Esto es, no sé cómo se le llama, bueno, con una aguja estuvo haciendo el muñequito de lana. Estuvo bastante bonito, bastante interesante, y pues todas esas cuestiones, todo este tipo de materiales artísticos es lo que tú puedes encontrar en la No es una con. Entonces se los recomiendo mucho, los invito realmente a que vayan a la No es una con y conozcan a Cari Santiago, ni más ni menos que a Cari Santiago. Va a estar repartiendo autógrafos. Dice Miriam, moraleja, no es el caso a los fantasmas, eso sí. Chun chun chun. Dice Miriam, la No es una con. Y dice, de paso se toman una bebida de Trooper Gourmet. En Trooper Gourmet hay menú muy, muy, muy rico. Hay muchas
cositas muy ricos, hay hamburguesas, hay burritos, hay bastantes cosas muy interesantes que pueden justamente comer ahí. Dice Cari Santiago, técnica de bordado de lana, exactamente así se llama lo que ella estuvo realizando, bordado de lana. Y dice Miriam ASMR. Pues sí, debería ser Cari Santiago su canal ASMR. Y bueno, los invito cordialmente, los invito a todos a la No es una con. Parece que ya se durmió el líder fantasma porque también andaba por aquí, pero seguramente el líder fantasma también los invitaría a la No es una con. Ahí vamos a tener justamente a el líder fantasma, vamos a tener a Yasmín Flores López, quien es la creadora de Urso y Tax, y vamos a tener muchas cosas muy bonitas y se los recomiendo. Es el 16 de julio del 2022. Ya estamos hoy, día 2 de julio, pues ya prácticamente en 14 días, en 2 semanas vamos a tener este evento. Por lo pronto, pues me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos. No se olviden de seguir nuestra página roboto.mx. En Facebook nos encuentras también como Roboto MX. Esto fue Visitantes Nocturnos. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Chau, chau, chau.